He prometido en mi corazón ya no fallarte, pues tus promesas y tu bendición nunca me faltan. Mi único anhelo, bendito Jesús, es agradarte. Pero me duele aceptar que jamás dejo de pecar. Hola, ¿cómo están? Qué bendición estar otra vez con ustedes. Nos alegra mucho del día poder estar aquí a través de este video y poderles compartir la palabra de Dios y seguir avanzando en el conocimiento de ella. Bueno, es una grande bendición que podamos estar otro día más. Agradecemos al Señor, no solamente por nosotros que amanecemos un día más, sino por todos ustedes que están ahí, por sus familias, que los tenga bendecidos donde quiera que ustedes estén, en casa, en el trabajo, haciendo lo que se estén haciendo. El Señor los tenga prósperos y grandemente bendecidos. Bueno, pues esta ocasión tenemos para ustedes otro tema, conforme la palabra. Y bueno, lo hemos titulado, Estamos muertos, pero al pecado. Sí, estamos muertos, pero al pecado, porque estamos vivos, gracias a Dios, para seguir conociendo más de Él, para el momento que Él esté llamándonos, estemos presentes con Él, podamos decirle, Padre, aquí estoy. Muy bien, pues vamos a ver las Escrituras. Bueno, vamos primero a ver qué dice la Escritura concerniente al pecado. Dice Romanos 6:23 de la Biblia del lenguaje sencillo, dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué cosa, ¿no? Dice, aquel que vive para pecar, o sea, aquel que está cometiendo fallas de maldad, dice, el pago que va a recibir por el pecado va a ser la muerte. Pero Dios tiene un regalo para todos aquellos que ya no quieren o ya no van conforme a esta situación. Dice, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que da el pecado. Dice Romanos 7:11 en la versión oro, dice, porque el pecado tomando ocasión del mandamiento me sedujo, y así por la violación del mismo mandamiento me ha dado la muerte. Así de terrible es el pecado. Dice que tenemos un mandamiento de parte de Dios o varios mandamientos. Y el pecado se muestra que es así de terrible, que por medio del mandamiento me seduce, dice esta palabra, por eso me gustó. Me seduce a cometer lo contrario. Y haciendo yo lo contrario de lo que dice el mandamiento, pues me mata. Tengo esa mala situación de ser muerto por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero eso es lo que hace, nos seduce. Necesitamos a Cristo Jesús para no ser seducidos al pecado. Jesús también fue tentado, pero Él no cayó. Efesios 2:1 de la palabra de Dios para todos dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Y esto también me gusta cuando dice la palabra, hace tiempo estaban. Todos los que están en Cristo, que han aceptado a Cristo, ese regalo que leíamos ahí, el regalo de vida eterna. Dice, estaban muertos a causa de sus pecados, pero ya no, estábamos. O sea que espiritualmente, estamos hablando de una manera totalmente espiritual, toda persona que no ha recibido el regalo de vida, pues está muerto en sus pecados. Pero ahora, dice la Escritura, antes estábamos muertos, sí, pero ahora conociendo del Señor, y yo sé que muchos de ustedes han aceptado ya a Cristo, han hecho
oraciones confesando que Él es el Señor. Entonces, cuando tú lo crees de corazón y empiezas a tener tu fe en Él, pasas de ese estado de muerte de pecado a vida eterna. Dice 1 Pedro 3:18 de Dios habla hoy, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, no por su pecado, por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Uy, ese es tremendo. Él murió por mi pecado, a causa de lo malo que yo hacía. Él vino para pagar ese pecado y comprarme para Él y darme vida. Y como Él murió, pero resucitó, entonces me puede dar vida con la vida indestructible que Él tiene al resucitar. Romanos 6, del 5 al 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Esto es lo que trajo la grande bendición en Cristo, de que Él ocupara mi lugar. Dice que cuando Él murió, cuando Él fue crucificado, yo fui juntamente crucificado con Él. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que sucede es que Él cargó mis pecados, o sea, una parte, la parte pecaminosa mía, Él la cargó en la cruz. Él tomó mi lugar. Él me estaba representando también ahí en la cruz, o sea, estaba yo también ahí. Es como cuando una persona, eh, digamos, lo que más puede ser popular cuando la selección mexicana va y juega en otro país en el mundial, entonces gana, pierde, entonces la gente se refiere a los mexicanos, porque es nuestra representación. Cuando la selección pierde, los mexicanos perdemos. Cuando gana, ganamos. Esa es la forma. Entonces Cristo Jesús en la cruz nos representó y fuimos juntamente con Él crucificado. Claro, todos los que hemos aceptado este grande bendición, esta remisión, estamos incluidos ahí, ya efectivamente, pero cargó con los pecados de todos, o sea, que todo aquel que no ha ido a los pies de Jesús lo puede hacer porque ya Él ha pagado por el pecado. No va a pagar en el momento que tú y yo nos arrepintamos y lo confesemos, Él ya lo pagó, ya está pagado. Ya puedes tú acercarte confiado a Él y recibirle como tu Señor, pues Él ya ha pagado por ese pecado. Así que como Él ya pagó por ese pecado o el poder del pecado ya perdió su fuerza contra nuestras vidas. Ya perdió. Ya dice ahí que entonces Cristo murió y la relación con el pecado, con nosotros, por haber muerto juntamente con Él en la cruz, se perdió. Ya no tiene más poder sobre nosotros. Él murió, recuerda, dice esta escritura, como persona, como humano, como nosotros. No murió de una forma como en una deidad, sino en esa parte. Pero Él se volvió a levantar con poder sobre el pecado, sobre la muerte, y nos ha dado ahora a nosotros ese poder de la vida indestructible de Dios, la vida eterna. Qué bendición, ¿no? Ahora somos muertos al pecado. Ya no se puede enseñorear de nosotros. Dice Romanos 6:11 de la Reina Valera 60. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, también nosotros considerémonos ya muertos al pecado. El pecado ya no puede obrar en mí, el pecado ya no me puede hacer pecar. ¿Por qué? Porque todo pecado ya ha sido pagado en la cruz. Así que yo ya estoy muerto al pecado.
puedo andar libre en este mundo, puedo andar con una conciencia en paz, porque no es lo que yo hice, es lo que Dios hizo para mí, para acercarme a Él, y Él se acercó a mí a través de la cruz también. Y ahora puedo decir, estoy muerto, pero muerto al pecado y vivo, vivo para Dios, porque ahora tengo esa vida que Dios me da, que no va a empezar el día que yo tengo una muerte física, sino ya empezó desde el momento que recibí a Cristo. Así que ya echo fuera todo temor. La muerte ya no es un asunto que esté en mi cabeza. Hoy en día mucha gente está pensando y está atemorizado, y de verdad hay personas que están aterradas, lamentablemente están sufriendo ansiedad, angustia, depresión por causa de esta pandemia, y están viviendo muy fuertemente porque se consideran a sí mismos, se ven en esa fragilidad humana, porque lo que necesitan es una fortaleza espiritual. Por eso nos podemos levantar y decir, estamos muertos, pero al pecado, pero vivos para Dios y viviremos eternamente. Y eso te da paz, seguridad, porque conoces a un Dios vivo y real que te anima a seguir adelante. Y es una bendición tremenda. Dice Romanos 6:14 de Palabra de Dios para Todos. El pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. Qué grande y hermoso es el Señor. Dice que nos libertó del pecado y no solamente se conformó con hacernos libres, sino que nos da un generoso amor. Ahora nos ama, nos procura. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo ya estoy muerto al pecado y vivo para Dios, Dios sigue haciéndose responsable de mí como un padre amoroso, y entonces puedo descansar en Él. Su amor, su amor, que es muy incomprensible para mucha gente, su amor echa fuera de mí el temor. ¿Por qué? Porque todo lo que yo no puedo, todo lo que yo no he alcanzado, todo lo que yo no he disfrutado, ahora lo puedo hacer por el amor de Dios. Porque con su amor me atiende. Todo lo que yo pudiera hacer, ahora lo hago, pero porque vivo en el amor de Dios. Ahora lo hago de manera diferente porque ya no soy yo, es el amor de Dios en mí cuando me veo muerto al pecado, pero vivo para Dios. Así que eh, todo lo contrario que venía hacia mi vida, que me hacía cometer actos no buenos, tener pensamientos no agradables, hablar palabras ofensivas, ahora se han cambiado por ese gran amor de Dios en amor. Y qué más grande amor de Dios dándonos vida y vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, que es la manera como Él nos demuestra su amor, a través de Cristo Jesús. Así que eh, hay que pasar de muerte a vida, dice la palabra, creyendo en Cristo Jesús, para que entonces nuestra condición espiritual sea muertos para el pecado, pero vivos para el Señor. ¿Sí? Así que esta mañana, este día, esta tarde, en cualquier momento, en la noche antes de acostarte, tú puedes doblar tus rodillas y decirle al Señor, Señor, ya no quiero esta manera de vivir, esta manera de pensar, esta manera de relacionarme con los míos, con la gente, ya no la quiero. Inclusive la manera como no estoy contigo, quiero cambiarlo todo. Así que, Señor, sé que el pecado ha tomado eh, toda la bendición que tú tenías para mí por tus mandamientos, y me ha seducido para matarme, Señor. Pero ahora sé que hay vida y vida en Cristo Jesús, así que doblando mis rodillas y confesando el nombre de Jesús para salvación, ahora quiero estar muerto, pero muerto al pecado.
Bendito Dios, que así sea. Así que acompáñame a hacer esta oración y decirle eso al Señor y que sea efectivo ya para ti, como lo ha sido para mucha gente, para muchas personas a lo largo de la historia, tener ahora ese estado de estar muerto al pecado para que ya no nos haga cometer lo que no queremos. Y si así pasa, el Señor está dispuesto a perdonarnos y seguir porque estamos muertos, pero al pecado. Bendito Padre Celestial, Señor, confiados en ti siempre que nos oyes, que estás al pendiente. Cuando alguien, Señor, levanta su voz a ti, en el nombre de Jesús, tú nos escuchas todo el tiempo. Y así también nos hablas, Señor, a través de tu palabra, a través de la vida de tu Hijo, nos estás mostrando, Señor, la posición en la que tú nos quieres tener siempre, que es a tu lado como hijos tuyos. Yo te doy muchas gracias, Señor, porque en otro tiempo, sin saber de ti, sin tener conocimiento de ti, estaba muerto totalmente, Señor. Mi condición era tener una muerte física, pero también muerto espiritualmente, alejado de ti, separado de toda bendición tuya, Señor. Pero ahora te doy gracias porque a través de Cristo Jesús, de su obra en la cruz, Él pagó, Señor, y murió por mí, para que así también yo pudiera morir juntamente con Él al pecado, sin sufrir ningún daño, Señor. Y ahora, Señor, puedo declarar que estoy muerto al pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de mí. Él ya no tiene poder sobre mí. Ya no puede gobernar, Señor, en mi vida, en mi hablar, mi pensar y mi hacer. Porque ahora, Señor, lo que gobierna es el amor generoso de mi Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor. Pero yo ahora clamo y te pido por todos aquellos, Señor, que escuchan este mensaje, que no han doblado su rodilla confesando a Cristo Jesús, que aún siguen, Señor, bajo el poder maligno del pecado que los mata, Señor. Muchos han muerto en sus matrimonios, han muerto en sus relaciones, han muerto, Señor, en tantas situaciones, circunstancias con sus familiares, seres queridos, en sus trabajos. Aún, Señor, están muertos en sus propias vidas a causa del pecado que los está destruyendo con vicios, los está destruyendo, Señor, con angustias, con todo aquello, Señor, estrés, con todas esas calamidades que vienen al hombre, confundido, Señor, enfermedades, dolencias. Yo te pido, Señor, que ellos puedan ver que en Cristo Jesús ellos pueden ya estar muertos al pecado, pero vivos para ti, Señor, eternamente. Gracias, Padre, te pido que les ayudes, Espíritu Santo, a confesar a Cristo Jesús como Dios y Salvador de ellos, así como lo eres de nosotros, por siempre y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Oh, qué bendición. ¿No sabes la condición tan especial y de tanto gozo saberte muerto al pecado? Que esa maldad ya no puede hacer nada en contra tuya porque ha perdido todo poder en el nombre de Jesús. Y ahora andamos en el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que con el favor de Dios, nos seguimos viendo, seguimos por aquí. Mantengámonos todavía por amor al Señor, por amor al prójimo, por amor a nosotros mismos, aguantando todavía un poco más este tiempo en casa para salir victoriosos en el nombre de Jesús. Ten un excelente día, el Señor te siga bendiciendo y el Señor te dé esa condición de estar muerto, pero al pecado y vivo para Dios. Bendiciones siempre en el nombre de Jesús. Amén. He decidido seguirte, Señor, por donde vayas. He prometido en mi corazón ya no fallarte, pues tus promesas y tu bendición nunca
nunca me faltan. Mi único anhelo, bendito Jesús, es agradarte.